Y ahora vamos a la única entrevista de esta tarde, la entrevista central. Vamos a hablar con un uruguayo oriundo de Tacuarembó. Está en la Florida, en Estados Unidos. Es profesor de la Universidad de Jacksonville. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Es máster en literatura y doctorado en filosofía y letras por la Universidad de Georgia. Es un escritor crítico, reflexivo, de esos que no tienen pelos en la lengua. Y nos presenta en la tarde de hoy su nuevo libro llamado El mismo fuego. Estuve escuchando un conversatorio de Jorge en Palabras Mayores y cuánta cosa dejaron por ahí. Jorge, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, Cris? Realmente ya estuvimos una hora previa hablando de muchas cosas y yo disfrutándote. Ahora cuando decís, ahora pasando al libro, que vengo a hablar de mi libro, me hiciste recordar a Francisco Umbral, que está creo que en internet. ¿Te acuerdas cuando decía, fue un programa y yo, aquí vine a hablar de mi libro? Entonces, eso me incomoda muchísimo. Pero bueno, puede ser una excusa para hablar de otros temas. Te voy a decir que sos tan enorme. Cuando uno dice, me gustó de principio a fin, hasta el fin me gustó, hiciste algo tan hermoso, tan particular, porque te dijeron, bueno, Jorge, cerrá tú, ¿no? Para que cerraras con un pensamiento, y tú dijiste una sola palabra, gracias. Qué importante decir gracias hoy en el mundo. Sí, en un mundo que está articulado en la violencia, porque además se consume más fácil. Escribí algunos libros sobre eso, justamente es parte de la energía o de la condición ancestral humana de concentrarse en lo negativo, en la violencia, pero sirvió para que la especie sobreviviera en algún momento. Sin embargo, cuando aparecen organizaciones muy, muy superiores, y aquí estoy hablando, por ejemplo, de los nativos americanos, muy superiores a la europea, todo eso se redujo al mínimo y luego, te voy a creo que publicar en un año más otro libro. Yo termino el libro, los publico en cualquier lugar rápido, así paso a otra cosa. Y contrasta con la comercialización de esa violencia, que justamente es parte de la naturaleza del capitalismo. Y eso se ha transferido a muchos aspectos, por ejemplo, a los medios, que se vende más, y a las redes sociales que atrapan más. Y eso está estudiado, desde hace un siglo está estudiado, pero en distintos formatos. Hoy en día se ha trasladado a la política de una forma muy barata, muy superficial, pero sigue siendo el mercado de la violencia, de la ingratitud, del bullying, que lo vemos desde Estados Unidos hasta Argentina. De la cancelación. Y bueno, ser agradecido es casi una obligación. Le debemos mucho a mucha gente y a veces no lo decimos. Bueno, está buenísimo, realmente lo valoré. Me quedé pensando, ¿no? En ese final. Jorge, háblame del mismo fuego, porque lo que escuché realmente me atrapó. Bueno, hace muchos años, hace como 10 años, yo terminé un libro y naturalmente, generalmente tengo 2 o 3 ideas y me salió, dominó esa, que era la de un niño con una memoria exagerada. Hay una condición, pero estaba básicamente basado en mi experiencia de niño en la dictadura. De niño que no quería ser niño, dijiste. Sí, es un alter ego y prácticamente en muchos aspectos soy yo que está ahí. Pero está un poco exagerado en el sentido de que no habla mucho. Yo, bueno, era niño y hablaba, pero básicamente cuando yo era niño, mis tíos
y esto lo mencionó Galeano alguna vez en sus libros, pero mis tíos fueron torturados, mi abuelo también, en Tacuarembó, mi abuelo por Nino Gavazo y otros que no vienen al caso ahora, pero mi experiencia como niño fue la de conocer muchas cárceles. La familia de mi padre era de derecha, la familia de mi madre de izquierda. Ninguno de los dos lados había matado a nadie, pero sí que se radicalizaron en ese aspecto, ideológicamente, pero tampoco se traicionaron. Tengo muchas anécdotas donde incluso algunos soldados de la familia de mi padre descubrió a un tío escondido en un lugar que lo estaban buscando. ¿Por qué? Pues simplemente por tener ideas de izquierda y por ser del frente, etc. Y simplemente dijo, bueno, vámonos, que acá no hay nada. Es decir, eso marca un poco cierta humanidad dentro de toda esa violencia. Entonces yo conocí a principios de los 70, estamos hablando de un niño de 4, 5, 6 años, hasta 10 años que conocí cárceles, la de Salto, la de Rivera. En Rivera, mucha gente se acuerda, yo creo recordarlo, pero era súper joven, 4 años, de haber tocado las alarmas de los guardias y me arrastraron del brazo. Eso, por ejemplo, esas pequeñas anécdotas no tan importantes aparecen mencionadas, desarrolladas en algunos capítulos de la frontera, del mismo fuego. Y entonces yo básicamente en la cárcel de Libertad entré varias veces, incluso luego descubrí documentos desclasificados en Uruguay que se llaman los archivos del terror, están desclasificados en archive.org, algo así. Sí. Y descubrí muchísimos nombres, muchísimas situaciones, y incluso a mí mismo y a mi familia varias veces mencionadas ahí. Y con fecha, entonces eso te da cierta precisión. Pero no lo necesitaba, porque recordaba perfectamente cuando pasaba, por ejemplo, eso no está en los documentos, cuando pasaba información, entre comillas, ilegal, que no podían pasar los familiares a los presos de Libertad, y yo la pasaba porque estaba en el playground, en el área de juego de niños. Todos los niños jugaban y yo insistía en conversar con mi tío. Y mi tío también... ¿Era el tío Carlos? Exacto. Le decíamos Caíto. En la novela aparece como el tío Carlos. Y yo pasaba información a él y él se la pasaba a otro. Información por ejemplo, recuerdo de cómo estaban las apelaciones de algunos que habían apelado, que ni siquiera estaban involucrados. Mi tío incluso se lo dijo a su madre. Yo nunca fui Tupamaro, pero me hice Tupamaro aquí adentro de la cárcel. Porque además era un muchacho de 29 años, rural, que hasta era tartamudo, que leía 1 o 2 libros por año, porque en Uruguay no hay analfabeto, pero no era un intelectual tampoco. No tenía mucha posición política, pero claro, lo agarraron por asociación de otros familiares de mi abuelo, por ejemplo, que le dio comida a gente que huía, que estaba perseguida. Eso también aparece en otros libros de otras personas, pero yo lo sé por mi familia. Entonces, básicamente, comencé a desarrollar eso, pero la contratapa dice que se refiere a Uruguay. Es cierto, porque yo estuve conversando con los editores, y sí, básicamente mi experiencia procede de ahí, pero luego yo la ambienté en un país que puede ser cualquier país de América Latina, especialmente luego acá como académico, investigando sobre varios otros países, la Guerra Fría, y hay aspectos que me parecen fundamentales. Entonces integré eso a una sola historia, y ahí aparece el mismo fuego, que además es una referencia indirecta a mis queridos Benedetti, Gracias por el fuego, y a mi queridísimo Eduardo Galeano, El mismo fuego. Entonces quería incluir una tercera parte, pero además tiene una segunda referencia, que es cuando muchas veces, por ejemplo, acá casi no hay inviernos, pero en febrero, por ejemplo, hay unos días de invierno y prendemos la estufa. Y siempre, mirando el fuego, siempre me pareció que ese fuego es siempre el mismo fuego, desde nuestros ancestros. Y hay algo que repetimos permanentemente, como si fuera una novedad, pero en realidad estamos repitiendo dramas, amores, odios, ansiedades, injusticias, justicias
lucha por la justicia de nuestras generaciones que se pierden en el tiempo. Es decir, es el mismo fuego. De ahí viene el título, básicamente. Es bien interesante porque además creo que abrís tu corazón, ¿no? En esas historias familiares que te fueron movilizando y te fueron haciendo el hombre de hoy. Sí, yo creo que nuestra generación, mi primera novela, Memoria de un desaparecido, del año 96, ya hablamos de la generación de silencio. Y alguien me preguntaba por qué. Yo le decía, cuando yo iba a la escuela, mis abuelos, mis tíos y mi madre siempre decían, no hables de esto, no hables de lo otro. Los soldados son soldados de la patria. Es decir, y yo me daba cuenta de que había una gran contradicción. Yo vi la tortura, mi tío siendo arrestado, torturado, vi a mi tía suicidándose en el campo, con una pistola en el pecho, en la casa de campo. Y esta es la parte que aparece en el último libro de Eduardo Galeano, muy brevemente, pero aparece ahí. Es decir, yo veía una fuerte contradicción entre lo que veía y lo que debía decir, y lo que decía, escuchaba en la escuela, que, bueno, eran maestras, digamos, bueno, algunas me tiraban del pelo, pero bueno, es parte de la cultura de la época que tenemos hoy. Pero quiero decir, eran sobrevivientes también. Muchas de ellas también seguramente estaban dando un discurso, como mi madre, que era profesora de la UTU y que tenía que era escultora, hacía esculturas de Artigas porque amaba Artigas y tenía que a veces inaugurar bustos de Artigas al lado de generales, y salía en la foto, yo la veo a veces en la foto con los ojos mirando al piso, deprimida, entristecida, porque su padre estaban en la cárcel y sus hermanos torturados. Fue una historia súper trágica, terriblemente trágica, y yo veía toda esa tragedia que además participaba por dentro, como mensajero, como testigo, que es el niño, el mismo fuego es justamente un testigo permanente, y eso me sirve como instrumento narrativo, porque el niño escucha todo y además lo recuerda todo por su condición neurológica. No es mi condición, yo siempre tengo una memoria bastante estricta, pero no a ese límite. Entonces me servía para narrar muchas cosas sin que el niño entendiera lo que estaba pasando. Y en algunos aspectos yo no entendía tampoco. Algunos sí, por ejemplo, el fines del 70, fines del 80, por 10 años más o menos todos los veranos íbamos a Colonia, al Sacramento. Mi abuelo, cuando salió de la cárcel de Libertad, se fue a una granjita, compró una granjita con ayuda de la familia, porque además le habían robado todo lo que tenía antes acá. Perdón, acá, bueno, estoy pensando en Tacuarembó, en su chacra de Tacuarembó, y recibí a algunos amigos de Buenos Aires, y alrededor de un farol ellos contaban, por ejemplo, que tiraban, que habían visto que estaban tirando prisioneros desde aviones. Luego algunos aparecieron en las costas de Uruguay. También aparece en otra novela mía, que es La Reina de América, pero bueno, de una forma muy lateral. Entonces, yo escuchaba, en ese caso tenía 11, 12 años, esas historias muy de lejos, y en ese caso sí entendía lo que estaba pasando. Pero antes, cuando pasaban los mensajes del penal de libertad, no entendía muy bien. 33% de tal cosa, ¿qué significa 33% de tal cosa? Bueno, reducción de pena, luego ahora de viejo me doy cuenta qué significaba. Por tal cosa, por tal otra. Eso lo pongo todo ahí. Ahora, el caso de la novela o de la ficción tiene la ventaja de analizar el drama desde adentro. Y en ese caso, porque académicamente o en los ensayos literarios, lo que sea, tratamos de analizar la realidad exterior, ¿verdad? Y ese análisis interior me parece emotivo, con sentimiento, porque es lo más real que podemos experimentar con nuestras propias emociones. Eso creo que históricamente ha estado marginado en el Uruguay, que es qué pasó con la generación de silencio. Es decir, aquellos niños a los cuales se les obligaba a callar y sabían o no sabían o estaban
en un limbo de que había algo raro, había algo mal, de que le estaban diciendo mientan, repitan el discurso, la historia Sí, oficial. sí, finjan también, ¿no? Exacto, porque era un tema de seguridad de la familia, para no que perdieran los trabajos, por ejemplo, o de seguridad del niño para que no le pusieran mala nota o no los persiguieran de alguna forma o no los estigmatizaran. Entonces era mentir para sobrevivir. Y esa es mentir muchas veces era cállate para sobrevivir. Es el corazón de la idea de la generación del silencio. Esa, creo, me parece a mí, es una larga deuda del Uruguay. Siempre se habla de, bueno, de los que participaron, la generación de Mujica, de todos los demás. ¿Qué pasó con aquellos que fuimos víctimas o de una forma o de otra? Que no podemos olvidar en muchos aspectos, que fuimos en cierta medida traumatizados por esa experiencia. Esa generación no solamente es la generación de silencio, sino también la generación marginada totalmente. Y yo conozco y conocí a través de internet, porque escribía algunos artículos y a veces me escribían, pero yo estuve también en la penal de libertad y había una milica que nos trataba mal, etcétera. Sí, se llamaba tal, etcétera. Sí, nos tocaba los testículos para ver si teníamos algo escondido. Es decir, hay una gran cantidad de memoria que cuando uno la comparte aparecen otros testigos que han sido ninguneados o marginados, aparte de haber sido la generación de silencio, se les ha quitado importancia. No hay una discusión en Uruguay, o por lo menos una referencia. Sí hay una generación importante en el medio entre la protagonista y la tercera que lo olvidó casi todo o le quitó importancia. Bueno, esa generación es la nuestra. ¿Y cuánto pesa eso en lo que después somos, ¿no? En lo que somos como y en seres lo que políticos, humanos. también. Porque de una forma o de otra, como actuamos socialmente, todo eso deja un impacto, es como una ola que se continúa incluso más allá de nuestra muerte. Es decir, claro, uno no puede psicoanalizarlo todo, pero tampoco es la solución es enterrarlo todo. Porque tú también hacías referencia en ese conversatorio, no solo a eso que callábamos o fingíamos, sino también a quiénes eran nuestros referentes, ¿no? Por ejemplo, los superhéroes. Si a vos te gustaba el zorro, como el zorro. Años después todo eso. Sí, eran referentes de niño, el zorro, Hulk, el hombre increíble, ese tipo de cosas, y todos norteamericanos, ¿no? Y luego descubrimos, yo incluso en mi clase digo, luego de que el zorro era mi héroe de niño, porque incluso mi madre me hizo una capa de zorro, porque es fantasía de niño, ¿verdad? Pero luego descubrí acá, incluso en Estados Unidos, que era una falsificación de Hollywood, de los principios de los años del siglo XX, de hecho de 1916, con Maculo, que fue el novelista, que retoma una novela que se llama Las aventuras de Murieta, escrita en 1850 y algo por un indígena de Georgia que se va a California y escribe, se llamaba Pájaro Amarillo, escribe sobre los Murieta. Y eso lo puse en La Frontera Salvaje, que es un libro más de historia. Había miles de murietas, porque eran justamente los llamados bandidos, aquellos que habían sido despojados por los estadounidenses, que le quitaron el territorio a México, pero no solo le quitaron el territorio mexicano, también le quitaron los ranchos o las tierras a aquellos que habían estado por muchas generaciones en lo que hoy es California, Nevada, Arizona, ¿no? México, Texas, de Colorado. Y eso se convirtieron en los zorros, en los verdaderos zorros. Nada más que Hollywood lo cambia. En lugar de ubicarlo en el verdadero año 1550-60, lo ubica en 1850 o 60, lo ubica en 1820. ¿Para qué? Para decir que el zorro estaba luchando contra el despotismo mexicano en California.
cuando justamente era lo contrario, eran los múltiples Zorros que luchaban contra la brutalidad imperial y contra el robo de tierras y de derechos. Fueron deshumanizados totalmente. Pero eso es otra historia, entonces, que resignifica la parte histórica. Ahora, la parte emocional, claro, era casi psicoanalítica, como el increíble Hulk. El increíble Hulk, desde el punto de vista social, expresa, yo escribí varios artículos hace como 20 años sobre esto, la cultura de las máscaras de Estados Unidos. Y esa máscara, el doble personaje, la doble identidad, siempre, el superhéroe tiene dos identidades. Y en el caso de Hulk expresaba la frustración de Vietnam. Pero en el caso de un niño, por ejemplo, en Uruguay, como fue mi caso, era el deseo de escapar de esa realidad terrible a través de una máscara que quería borrar su identidad y escapar hacia la aventura del héroe. Es decir, tiene varios niveles de lectura, obviamente, dependiendo de la También edad. razonaste tiempo después que esos superhéroes que nos planteaban para emocionarnos de niños eran tontos, o eran un poco tontos. Sí, bueno, si te fijas, todos los superhéroes americanos o estadounidenses, todos son tontos. Superman es muy tonto. Luego lo han cambiado un poco para adaptarlo a los tiempos, y no solamente tonto, eran racistas porque eran todos blancos. Pero, en fin, un racismo estructural, cultural, no ideológico abiertamente, aunque el racismo ideológico es típico de acá, incluso precede al nazismo. Pero claro, su valor está en la fuerza. Fíjense en todos los superhéroes. Nadie resuelve por lucidez intelectual un problema, sino por la fuerza, que es la fuerza de las armas, que todavía continúa. Y es fundacional además. Un poco paradójico porque, claro, uno puede decir, bueno, los padres fundadores de Estados Unidos, llamados padres fundadores, que fueron terriblemente racistas, eran intelectuales, es decir, eran filósofos muy refinados, diferentes a muchos otros fundadores. Pero lo que pasa es que Estados Unidos se refunda con Jackson, dos generaciones después, que odiaban a las generaciones fundadoras, por muchos aspectos, por razones equivocadas, según podemos decir, pero la odiaban profundamente, pero las dos eran muy racistas. Nada más que la de Jackson era brutalmente ignorante, analfabeta, y resolvía todo a fuerza de armas. De hecho, estaban obsesionados en los 40 en lograr la máquina perfecta, que luego terminó siendo el revólver, el Winchester, el Colt, etc. Y ellos terminaron muertos por una arma anacrónica, pero eso es parte de la frontera salvaje también. Lo que quiero decir, atando con tu observación, es que en ningún caso la inteligencia realmente es parte de lo heroico en el mundo estadounidense, y por algo hay una fuerte tradición antiintelectual que se ha expandido últimamente de una forma muy rápida y violenta por razones de decadencia imperial a América Latina. En América Latina sufrimos el colonialaje o la colonización, poscolonización brutal, no estoy hablando de España, sino del siglo XIX y XX de Estados Unidos fundamentalmente, pero había una clase profundamente intelectual, no eran graduados de la universidad. Los Eduardo Galeano, los Onesti, no necesitaban universidad para ser grandes intelectuales. Pero no eran solamente ellos, o sea, había una clase, un grupo sin título que iban a Sorocabana o cualquier café y sabían de lo que estaban hablando, podían discutir, podían tener un diálogo histórico con distintos pensadores de distintos siglos. Y entendían la política. De hecho, yo escribí en un libro, una de las mayores dificultades de los agentes de la CIA, incluso pongo un caso que lo reconoce el mismo agente, en Uruguay, y él decía, vengo de otros países latinoamericanos, pero el problema de acá es que es más difícil corromper la gente acá. Y él le explicaba, lo que pasa es que la gente acá tiene un nivel de educación altísimo, es muy difícil envolverlos, como en otros lugares, y una conciencia política histórica muy fuerte, incluso sobre la República Bananera del Caribe. Es decir, ya era más difícil corromper. Lamentablemente eso ha cambiado, me parece, de una forma bastante radical, y
no es casualidad, no seamos ingenuos, de que las universidades o los sistemas educativos están siempre bajo ataque. Es parte, no solamente para privatizarlo y hacer dinero, sino que privatizar significa hacer privado, es decir, tomar control no solo económico, sino ideológico y cultural de algo que era una gran molestia, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Y hacer referencia a que hay muchísimos docentes que ya no quieren dictar determinados cursos. Acá sí, por miedo. Es terrible. Por miedo. Sí, por miedo, pero eso empezó ya con la prohibición de libros abierta en varios años atrás, aquí en Florida, con el Ron DeSantis, el gobernador Ron DeSantis. Continuó con Abbott, el gobernador de Texas, y con un fanatismo cerrado. Yo lo he explicado con una fórmula matemática cómo funciona eso. Está en YouTube y en algunos libros. No voy a entrar en eso porque en radio es más difícil visualizarlo, pero eso ya comenzó y se explica fácilmente por qué esa de repente censura abierta, tradicional, bananera. ¿Por qué? Porque el poder está temblando. Cuando el poder está muy seguro, permite libertad de expresión. Eso lo vimos, por ejemplo, durante la esclavitud. La esclavitud, yo le digo a mis estudiantes, la esclavitud estaba en la Constitución de 1789. Luego, la racista del sur de 1861, todas garantizaban libertad de expresión. Pero no perdamos el dato. La esclavitud era legal, no estaba bajo cuestionamiento. Entonces, cuando el poder no está bajo cuestionamiento y tiene todas las de ganar, permite amablemente libertad de expresión. La Inglaterra, donde escribió Karl Marx, exiliado en Londres en 1850, etc. Marx vivió de los artículos que enviaba a los diarios de Nueva York, se los traducía Engels, le pagaban un centavo por artículo, durante muchos años, 10 o algo de años, mientras escribía El Capital. Pero él vivía en Londres y todos sabían de sus ideas, porque publicaba artículos, obviamente. El Capital todavía no estaba publicado. Pero él y otros profesores, luego, más adelante, tenían la libertad de expresión de criticar la brutalidad del imperio en Asia, en África, etc. ¿Por qué esa libertad de expresión? Porque el poder estaba absolutamente seguro de su intocabilidad, que era intocable. Entonces, si es intocable, se permite la libertad de expresión. Ahora, como dices, hay gente que tiene miedo de enseñar determinados temas, porque acá nosotros decidimos todo el syllabus o el programa de punto a punto, y yo no acepto negociaciones, a pesar de que hemos recibido del gobierno o se ha recibido emails, etcétera, de qué cosas se iba a monitorear, gente que usaba la palabra esta o aquella, etcétera. A mí me importa un reverendo carajo, que si quieren un escándalo, tengamos un escándalo, pero cuando uno está firme con ciertas ideas y convicciones, va hasta el fin del mundo. Y hay gente, colegas que yo quiero mucho, que han cancelado cursos justamente por eso. Y ese primer punto hay que entender, que el poder se sostiene por el miedo de quienes lo sufren. Primero, porque nosotros tuvimos dictadura y sí que vimos torturados y suicidados y muertos directamente. Eso es una violencia, ya la última tipo de violencia. Pero empieza con la autocensura, empieza con aquellos que tratan incluso, no solo de autocensurarse, que tratan de pensar como el poder le gustaría que pensáramos, no solamente para escalar, sino porque es políticamente correcto. Y la gente se termina convenciendo de eso. Y esto es lo que está ocurriendo. Y cierro repitiendo, la razón es que el poder está temblando, el poder hegemónico, entonces se vuelve violento, no solamente dentro, sino también afuera. Jorge, te traigo esto a lo que está pasando hoy en Argentina. Se puso en juego la libertad de expresión, volvió la censura. Bueno, pero es lo que hace. Hay varios programas de televisión, de radio que le dijimos. Yo estuve en ATC, o lo que era ATC antes en Buenos Aires, en muchos lados, y decíamos, recuerden, muchos años antes de llegar Milei, recuerden que los libertarios
suben al poder gritando libertad, 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 y proceden censurando, prohibiendo, prohibiendo y prohibiendo. Porque ese es el mecanismo. Otra vez vuelvo a la fórmula que decía, la fórmula matemática. Llegan de una forma muy sexy, porque ¿quién está en contra de la libertad? Nadie. El problema es que aquí hay que saber de qué libertad estamos hablando. Estamos hablando de libertad, ellos están hablando de la libertad del esclavista, la libertad que tiene el poder económico. Esa es la libertad que ellos quieren defender. Y como hay un pueblo que existe todavía, que de vez en cuando cuestiona y critica, entonces, como no se puede convencer 100% por la propaganda, pasamos a tomar el siguiente recurso, que es censurar, prohibir. Y acá en Estados Unidos se secuestran gente por escribir artículos y los secuestran encapuchados, lo cual es totalmente ilegal. Y no estoy hablando solamente del ICE, que es la inmigración, que es totalmente ilegal, sino otro tipo de policías parapoliciales que están actuando. Es decir, uno ve una persona, yo he sido detenido por la policía alguna vez, no sé por qué, acá la policía maneja la parte de tránsito. Y claro, en ese caso no estaban encapuchados, no estaban enmascarados. Porque si te enfrentas a alguien con máscara, sin identificación, y sos ilegal o algo, te agachas la cabeza o te entra pánico y te secuestran, aunque sea, ¿no? Es un secuestro. A mí me ha parado la policía y yo de entrada le he dicho, no respondo, a pesar de que soy legal y ciudadano, etc. Le he dicho claramente, no respondo preguntas personales. Dígame usted por qué me ha detenido. Y al final me tiene que dejar ir. Es decir, cuidado con darles el beneficio del miedo. Es decir, no, aunque el derecho acá está en este momento en cuestionamiento, porque las leyes siempre las escribieron los ricos, siempre, pero ahora hasta las rompen los poderosos, que es algo novedoso, porque los poderosos realmente ponían una ley y querían que todo el mundo la cumpliera, naturalmente, si es la ley que la escribieron ellos y la pasaron ellos, la aprobaron ellos. Pero ahora incluso se están violando las leyes. Entonces estamos en ese momento en Estados Unidos, y claro, nos vamos a aproximar a una rebelión en algún momento. Seguramente el año que viene va a ser electoral, pero no va a ser suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque hay un problema estructural, y esto también es viejísimo. No podemos hablar de democracia cuando el poder económico, financiero, político, mediático está hiperconcentrado. No existe ninguna posibilidad de democracia seria. Ahí es cuando hablas de que los poderes secuestran todo. Claro, por supuesto. Pero ¿cuál fue el último reducto que, cuando yo llegué a Estados Unidos, me sorprendía de que había tanta violencia contra las universidades? Al mismo tiempo que eran casi idolatradas, porque acá la figura del profesor y de la universidad están exageradamente valuadas por la gente, pero al mismo tiempo había un resentimiento. Y mi pregunta siempre fue, hay muchos puntos que podía hablar, pero hay un elemento fundamental. Las universidades, si tú miras los mapas electorales, por ejemplo, de Estados Unidos, y los ves dos colores, las universidades, los campus, son islas opuestas ideológicamente al resto de las grandes áreas de esos estados. ¿Por qué eso es sistemático? Primero, porque siempre ha sido así en la era moderna, estoy hablando de los últimos 6 siglos. Primero. Segundo, porque la gente que ama el dinero no dedica 20 años a investigación por pasión. No. Yo estoy en los comités, he estado a veces en el comité de búsqueda de profesores. Nunca miramos, no tenemos tiempo de analizar 200 perfiles, currículum, carta de recomendación de cada uno, 200, siempre 200 por un solo puesto. Analizar todo, casi imposible. Vamos por los puntos, quiénes tienen mérito, título, algún libro, etcétera, etcétera, investigación, etcétera. Entonces se va eligiendo esa forma. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a los últimos 20 preseleccionados, generalmente son, luego uno puede, si se pone a investigar, generalmente no son conservadores o de derecha. ¿Por qué uno se pregunta y por qué?
porque elegimos deliberadamente gente que coincide con nosotros. No, la respuesta es muy simple. La gente que ama el dinero no se dedica a la educación, no se dedica a la investigación, no se dedica a la cultura, se dedica a hacer dinero. Y el dinero es donde está el poder fundamental. Porque si tú tienes distintas habilidades, no vas a estar en el poder. Tú tienes que tener la habilidad de hacer dinero. Si tienes esa habilidad, ya eres un rey. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está el conflicto en esta lógica? El conflicto está que una vez que compras los medios, la política, las finanzas, Wall Street, las grandes compañías, resulta que no puedes comprar totalmente a universidades, y ni siquiera las privadas como Harvard y otros, que sí son reductos elitistas, es verdad, pero no se pueden comprar tan fácilmente. Entonces, vamos contra ellos. Y ese ha sido el discurso de los últimos 5 o 6 años abiertamente, proponiendo que Estados Unidos debe ser una monarquía dirigida por para simplificar, digamos, por Silicon Valley. Es decir, aquellos millonarios que saben cómo hacer las cosas, etc. Esa fantasía fascista, monárquica, incluso en este momento, tecnomonárquica, que en el 2014 hablábamos hay varias entrevistas por eso, pero del neofeudalismo, de la neoedad media, eso está instalado en este momento en Estados Unidos y ha pasado a Argentina con todos los tics. Es decir, vayamos contra las universidades, privaticemos esto, lo otro, demonicemos a la cultura, demonicemos todo lo que no es dinero, digamos que el mercado lo arregla todo cuando nunca, el capitalismo nunca desarrolló el mercado, al contrario, lo dijo Adam Smith, justamente lo destruyó en muchos aspectos. El libre mercado tiene miles de años. Entonces hay un montón de clichés que lo adoptaron, incluso las estrategias. Ahora Milei se está victimizando diciendo, tal vez me van a matar, pero hasta eso le copian, por favor, al señor Trump. Es decir, hasta Smith le copia. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué significa eso? Que todavía ahí en el sur son, en muchos aspectos, colonias. Y están manipuladas especialmente por los bots. Y eso, antes que ganara Milei, lo dije, cuidado, que hay una campaña de bots y sabemos que mercenarios como el Team el Team Jorge, porque se escribe en español como Jorge, así en español e incluso en inglés, el Team Jorge ha hecho una inundación y ataques de bots para hackear a los electores. Será un imperio, ¿no? De bots. Sí, y eso ellos cobraban millones de dólares, porque uno puede decir, mi hijo también hace bots, es fácil. Hacer un bot es bien fácil. Mi hijo que está en la secundaria, hace años que diseña bots y muchas otras cosas, y me explica cómo funciona, o cómo, bueno, no voy a entrar en los detalles. Ponerlo en funcionamiento. Inteligencia artificial. El tema es que no es la creación del bot que es difícil, es muy barata, es más barata que la inteligencia artificial, que también se la puede hacer cualquier adolescente en la casa. El tema es la red de logística, como Cambridge Analytica, como Team Jorge, etc. Esa red de logística es carísima y ellos la monopolizan. Y se han jactado de ganar decenas de elecciones alrededor del mundo. Es un equipo israelí en ese caso, pero hay otros mercenarios como él. Se han jactado y lo han descubierto. Se han jactado de decir, nosotros inventamos opinión pública de la nada, con bots. Y yo lo advertí en página 12 varios meses antes, según lo que estamos viendo. ¿Y por qué? Porque los bots tienen una característica, por ejemplo, son monotemáticos. Tienen determinadas características que tú te das cuenta, este perfil es un bot, aunque tiene muchos seguidores, o tienen seguidores, por ejemplo, varios seguidores de repente en poco tiempo. Hay muchos elementos que son fáciles de identificar. Y eso yo lo vi, pero clarísimo, antes de las elecciones de Argentina. Y estoy seguro que eso ocurrió y sigue ocurriendo de una forma ahora post-electoral, pero bueno, es parte del imperio de esa monarquía que te decía anteriormente, que dice que el mundo debe estar gobernado por aquellos que saben hacer las cosas, que son no los inventores, porque Silicon Valley, los inventores son pequeños emprendedores.
Ujú. Son profesores o son inventores. Estoy hablando de aquellos grandes inversores que reciben dinero de la CIA y de otros grupos oscuros y secretos. Esos se consideran los dueños del mundo y que además deben acelerar la manipulación de la opinión pública porque saben que el poder económico de Estados Unidos está decayendo. Entonces es ahora o nada. Las guerras en Ucrania, en Medio Oriente, en lo que siga más allá para rodear a China, es ahora o nunca. Y procede de ese epicentro. Qué loco está el mundo. Nos quedan poquitos minutos y no quería dejar pasar que me contaste que la novela tiene un capítulo donde la dictadura transforma un aeropuerto en un asilo psiquiátrico. Sí, sí, es que de hecho yo esperando en los aeropuertos muchas veces pensé que era un asilo. Eh, es funcional, está bien, pero es altamente deshumanizado, ¿no? Es decir, los que conocen los aeropuertos, que casi todo el mundo conoce aeropuertos, pero los que son habitués se dan cuenta que hay toda una psicología ahí, muy altamente deshumanizada. Es decir, hay una gran diversidad, pero nadie se conecta entre ellos porque nos tenemos miedo, no conocemos al desconocido. Entonces, es una diversidad totalmente desconectada, que es lo que está haciendo el mundo en este momento. Ahora, metafóricamente, claro, el protagonista termina perdiendo la razón, que es una de las posibilidades, o, bueno, no exactamente el protagonista, lo mandan ahí porque es una forma de castigo, nadie sabe quién es el director del asilo, que es el aeropuerto, y entonces tiene distintas clases sociales, como sala VIP, etcétera. Me parece que ese capítulo es una metáfora de nuestro tiempo, por eso el protagonista pasa por ese momento que ya deja de ser niño, en ese caso ya era un joven. ¿Cuántos directores tiene el mundo? Debe tener muy pocos, ¿no? ¿Cuántos qué? Directores tiene el mundo, que debe tener muy pocos, ¿no? Los que Pocos mueven los y no los hilos. vemos. No los vemos, porque Trump, por ejemplo, es una marioneta muy poderosa. Milei es una marioneta muy poderosa. Todos comparten cierta psicopatía, incluso sexual. Todos tienen el mismo perfil. Pero los verdaderos dueños están en BlackRock, están en todos esos grandes conglomerados que manejan más dinero que Estados Unidos como país, por darte un ejemplo. Claro. Lo manejan. No solo lo administran, administran 2 veces más que Estados Unidos, pero además poseen casi el dinero que existe en Estados Unidos. Entonces, son ellos los que promueven guerras porque las guerras son las que dejan más beneficio de todas las industrias. ¿Por qué? Muy fácil, porque las guerras generalmente son llevadas a cabo por gobiernos. Los gobiernos tienen dinero rápido y fácil de los impuestos o porque lo imprimen, lo que sea, y es una forma de lavar el dinero de los impuestos, etcétera. Estamos hablando de billones de dólares a través de la industria de la muerte. Algo que lo advirtió un militar y presidente estadounidense, que fue Eisenhower, que fue en enero del 1961, cuando él se retira del gobierno. Él advierte, mucha gente lo sabe, del gran peligro de la industria armamentística. Él dice de que tome poder de la democracia o del gobierno, en este caso, pero habla de la democracia. Es decir, ese es el gran peligro. Repito, era un general, era presidente de Estados Unidos, que los conservadores lo llamaban comunista, como a Roosevelt. Obviamente que no era, todo lo contrario, pero ya estaba advirtiendo eso. Y hoy estamos en una situación aún peor, porque al complejo militar industrial hay que agregar el complejo militar, industrial y financiero que es dueño de las llamadas democracias o pseudo-democracias del mundo. Viviendo una situación como la que estamos viviendo en Gaza. En Gaza, exacto. Exacto. Bueno, eso daría para todo otro programa, esa inmoralidad que además no solamente es increíble que Chomsky, que muchos otros
Said lo tenían absolutamente claro varias décadas antes. Y recién ahora el mundo se está dando cuenta de que en realidad había un problema narrativo importante en el cual estábamos criminalizando a la víctima. Incluso un día después del atentado, del ataque de Hamas en el octubre 7 de 2003, yo insistí en un aspecto que me sigue pareciendo muy importante en las radios de Argentina. Más allá de que siempre hay que comenzar cada crítica diciendo, oh, los terroristas de Hamas, etc. Primero, el gobierno de Israel ejerce el terrorismo permanentemente. No solamente el gobierno de Israel, muchos otros gobiernos, pero especialmente el de Israel. Ejerce el terrorismo abierto. Segundo, es la entidad ocupante. Y todos sabemos que la ONU, desde el año 82, lo definió, pero no es ni siquiera necesario que lo defina la ONU. El ocupado es el que tiene derecho a rebelarse. E incluso dice la ONU con la legitimidad de las armas. Pero se da vuelta la narrativa y resulta que el colonizado es el violento. De hecho, no es tan raro, porque esto siempre ocurrió. Si vemos la historia, podemos encontrar muchos ejemplos. Los indios eran los salvajes. Andrew Jackson decía en 1833, no saben por qué nos atacaron, nosotros no le hicimos nada, entonces tuvimos que matarlos. Claro, le estaban robando todas las tierras porque era real estate, era un negocio inmobiliario en las tierras indígenas, más allá de un tema nacional. Los estaban totalmente masacrando, desplazando, y resulta que la víctima es el terrorista, es el salvaje. Pero podemos encontrar muchos otros ejemplos, el caso de Mandela, ya lo hemos dicho un millón de veces, durante muchos años. Y su hija estuvo acá en la universidad hace poco, y yo dije, lamentaba que no hubiese mencionado la historia de Mandela. Mandela fue considerado terrorista por luchar contra el apartheid de Sudáfrica por décadas. Por algo tuvo preso tantas décadas. Sí. Y tanto Reagan y Washington como Margaret Thatcher lo mantuvieron en la lista de terroristas de no flight, no podían siquiera volar a Estados Unidos, excepto al final con una orden muy especial de excepción. Luego Bush, paradójicamente, lo sacó de la lista en el 2006. Pero eran definidos como terroristas y Ronald Reagan decía que el apartheid de Sudáfrica era nuestro amigo porque luchaban por la libertad. No la libertad del racismo capitalista. Porque claro, los cubanos estaban luchando en contra del apartheid en Angola. Y ahí hay parte del libro 1976 que escribí hace poco. Lo vamos a tener que dejar, Jorge, para otra oportunidad, porque se nos fue el tiempo. Pero te comprometo a eso, porque escucharte es un placer. Bien, sí, siempre es mejor hablar cara a cara, ¿no? Porque es una conversación más... pero bueno, es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Igual los corazones, ¿no? Los sentimos cercanos. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias, Cris. Escucharon ustedes a Jorge McFoot, profesor en la Universidad de Jacksonville, escritor con muchos e importantes libros que hemos ido compartiendo con ustedes a lo largo de la historia de Jorge y del programa, ahora presentando En un mismo fuego. Pausa, viene el contrapunto.